Bien, iniciamos grabación. Jorge, te dejo la palabra. Buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias por venir y por la paciencia. Yo sé que todos salimos de la jornada laboral y a esta hora, dependiendo del nivel de calor y el cansancio, es un esfuerzo estar aquí. Así que se les agradece la paciencia y la participación. Bueno, les estaba comentando antes de partir que la sesión de hoy vamos a tener dos instancias. Una es contarles un poco sobre la simulación de laboratorios virtuales como una de las herramientas de enseñanza para ingenieros que muchos de nosotros de cierta forma ya aplicamos porque muchos hemos orientado un curso de simulación o hemos tenido alguna asignatura donde se hacen simulaciones. Entonces, las simulaciones están consideradas también como eh, herramientas didácticas para el uso de la ingeniería dentro de este marco de los aprendizajes activos. Para algunos esto es muy cercano, sobre todo, por ejemplo, para los que de cierta manera hacen clase en ingeniería industrial o tienen formación en ingeniería industrial. Hay un curso obligatorio que se llama simulación de procesos, o hay un curso que se llama teoría de colas, o un tópico que algunos ven de teoría de colas en procesos estocásticos, donde uno puede hacer simulaciones, así que es muy cercano para eso. Para los que hacen matemáticas también o métodos cuantitativos, también es muy cercano a la simulación. Así que vamos a conversar de eso. Y luego lo que vamos a hacer, producto de que deben hacer una actividad donde se van a aplicar algunas de estas metodologías que nosotros hemos abordado durante estos días, vamos a generar unos grupos de manera tal que los que aún no comienzan a pensar la actividad puedan conversar con algún otro colega, hacer como un punteo o un diagrama de qué cosas podían trabajar y yo voy a ir rotándome por los grupos para tener información previa y darle algún feedback si es que lo necesitan. La próxima sesión, que es nuestra última sesión, lo que vamos a hacer es que si hay algún grupo que haya terminado la actividad y quiera hacer su presentación, recuerden que las instrucciones están que pueden presentar o pueden entregar un informe. Ustedes pueden elegir cuál de los dos. Si hay alguien que quiera presentar, nos puede presentar. Nosotros vamos a tener el espacio para eso. Luego recibirán como el feedback, que va a ser útil también para los otros compañeros. Y vamos a finalizar la otra sesión como con un espacio donde quiero escucharlos sobre cuáles son los principales desafíos en términos generales que demandan aplicar cualquiera de estas estrategias didácticas que nosotros estamos compartiendo y también recibir feedback sobre qué cosas creen que pueden ser espacios de mejoras para este curso para una próxima versión. Entonces, dicho eso, comencemos. Entonces, como una breve introducción, lo que se comenta es que la simulación y los laboratorios virtuales se pueden considerar como recursos innovadores en la formación de ingeniero. Obviamente esto es viejo, lo decía ya que hay cursos de simulación o hay tópicos donde se usa simulación. Entonces, esto es importante o es relevante en la formación de ingeniero porque nos ofrece tener entornos controlados, ¿cierto? Y en esos entornos controlados nosotros podemos experimentar algunos conceptos complejos, pero además nos permite tener una adaptación de la realidad. De hecho, cuando nosotros definimos un modelo, la definición conceptual es que es una abstracción de la realidad donde nosotros hacemos una representación simplificada que trata de simular una realidad y vamos a considerar algunos parámetros que emulan esa realidad. Y estos espacios nos permiten entonces considerar escenarios hipotéticos o posibles escenarios para nosotros evaluar cuáles son los distintos impactos que tienen tomar ciertas decisiones o aplicar ciertas mejoras o ciertas intervenciones a los procesos. Eso más básicamente. Entonces, algunos de esos beneficios que algunos de ustedes ya experimentan en sus propios cursos o en los tópicos están relacionados con que, bueno, esto nos permite realizar experimentos sin riesgos y pongo comillas porque la gente de química igual siempre está expuesta a cierto riesgo, ¿cierto? La gente de química pura, porque ahora los químicos computacionales pues eliminan ese tipo de riesgo. Pero también es algo importante que reduce los costos asociados a los laboratorios físicos. Ahora con el desarrollo tecnológico hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener que ir a un espacio físico y tener los insumos como laboratorios, microscopios, etcétera. Ahora hay herramientas que permiten hacer simulaciones
o cuando nosotros íbamos a un laboratorio de mecánica que necesitábamos tener los elementos de mecánica para hacer simulaciones, ahora un software te puede hacer esas simulaciones, ¿verdad? Facilita la repetición y el ajuste de los experimentos. Todos los que de alguna manera hemos hecho un curso de simulación, hablo de simulación de sistemas productivos o simulación como tal, hay dos elementos importantes que nosotros hablamos de réplica e instancia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de instancia, es la configuración inicial que nosotros hacemos de ese proceso de simulación. Entonces, cuando hacemos esa configuración inicial, nosotros lo que estamos estableciendo son cuáles son nuestros parámetros, cuáles son nuestras variables de decisión, y bajo esos parámetros y esas variables de decisión ajustados, nosotros corremos ese modelo, y eso es una instancia con una réplica. Si nosotros corremos eso n veces, entonces vamos a tener esa instancia con n réplica, pero esa instancia, que es una configuración de los parámetros iniciales de nuestra variable de interés, la podemos modificar, y entonces allí tendríamos una instancia distinta y podemos hacer tantas réplicas como sea necesario. Si nosotros pensamos esto, por ejemplo, en una simulación de fluido bajo ciertas condiciones de presión, es cómo nosotros vamos variando las condiciones de presión. Esas son instancias. Las veces que corremos el modelo serían entonces nuestras réplicas. Ahora, si pensamos, no sé, en una simulación de línea de cola de unas instalaciones de servicio, imaginémonos algo muy cercano para todos, el supermercado, el Jumbo, el Líder, etcétera, donde tenemos una línea de servicio que tenemos los cajeros, y algunos, casi todos tienen el sistema de cola con FIFO, ¿cierto? Y hay colas prioritarias que son los cajeros preferenciales o las cajas preferenciales. Nosotros también podemos hacer simulaciones con ese tipo de sistemas y lo podemos llevar al aula de clase. De hecho, lo hacemos en el aula de clase. Entonces, allí cambiamos los parámetros, que son cuántos servidores vamos a tener, cuál es la tasa de llegada de los usuarios, cada cuánto tiempo llegan los usuarios, qué pasa si quitamos un cajero, qué pasa si ponemos un cajero adicional, qué pasa si cambiamos la estructura de la cola. Todo eso tiene impactos, ¿cierto?, que nosotros podemos medir con la simulación y que no es costoso simularlo, pero en la vida real nosotros no podemos jugar con eso, ¿cierto? Porque aquí hay algo importante en el ejemplo que les estoy comentando, que muchos de ustedes han aplicado, que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de esperar. Y otro beneficio, bueno, es que proporciona un entorno interactivo para el aprendizaje. Entonces, estas son algunas de muchas de las ventajas que tiene la simulación, ¿cierto? Y los laboratorios virtuales también tienen sus respectivas ventajas. Y una ventaja de los laboratorios virtuales es la accesibilidad desde cualquier lugar. Ahora con la disponibilidad del Internet y las bandas anchas, ¿cierto?, nosotros podemos hacer a los laboratorios virtuales independiente del lugar donde nosotros estamos. Por ejemplo, los que trabajamos también en temas de transporte, si nosotros queremos simular tráfico, hay laboratorios virtuales de transporte que te simulan flujo, te simulan congestión, te simulan cómo opera si yo tengo un transporte multimodal. No sé, estoy pensando Transantiago o la red que se llama ahora, que son sistemas BRT, y yo quiero compatibilizar los transportes de público, privado y los no motorizados, y quiero hacer un diseño urbano. Hacer esa intervención en la vida real es costoso, ¿cierto? Pero yo con un laboratorio virtual puedo ver cómo se configura la ciudad, o cuáles son los flujos, o cómo se alteran los flujos de las personas si yo hago una intervención en una estación de metro. Si a esa estación de metro le pongo un bus que sea servidor, si a ese bus servidor también tengo un puente peatonal para que haya flujo de peatones, y si la calle la ancho o estrecho parte de la calle para poner una ciclorruta. Yo puedo mirar a través de laboratorios eso, cómo afectan los flujos, pero también cuáles son los costos asociados a eso. Nosotros en la vida real no podemos hacer eso. Algo importante también es la flexibilidad en los horarios para el aprendizaje. Lo que estamos haciendo ahora, no todos pueden venir, ¿cierto? Y están las famosas clases asincrónicas. Hoy en día, el hecho de que existan las clases asincrónicas permite que cada uno, según la flexibilidad de tiempo, pueda disponer de recursos cuando éste tenga esa disposición de acceder. Entonces, esa flexibilidad también es importante. Y las condiciones reales, que pueden ser escenarios complejos, lo que comentábamos, ¿cierto? Una intervención cuesta tiempo, dinero, y quizás no es la mejor solución. Porque una cosa es uno cómo lo piensa, cómo lo estructura, pero otra cosa es eso que uno piensa y cómo lo estructura,
¿eso cómo se desarrolla? ¿Qué impacto tiene algunas intervenciones? Entonces, también es una de las ventajas. Y lo otro es que permite una integración con herramientas de tecnologías avanzadas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿cierto? Los laboratorios telemáticos, los laboratorios de circuito, etc. Entonces, todos estos laboratorios virtuales y la simulación hacen parte de este conjunto de aprendizajes o herramientas para el aprendizaje activo que nosotros tenemos a la mano. Esto mucho más viejo que los que vimos en la clase anterior. Y sobre esto hay muchas aplicaciones prácticas, como le comentaba, ¿cierto? Algunas de ellas son simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. Ahora, los que tienen formación en ingeniería eléctrica o trabajan en ingeniería eléctrica nos pueden contar un poco su experiencia. Los industriales pueden hablar de modelado y simulación de procesos industriales, ¿cierto? Una cadena de suministro, una línea de espera, una asignación de horarios, todo eso yo lo puedo simular. Los que están en el área mecánica pueden hacer un diseño estructural, ¿cierto? Y un análisis de resistencia de materiales. ¿Qué pasa si tengo tal material con tal componente, por ejemplo, y se enfrenta a un sismo? Entonces yo puedo ver cómo se comporta la estructura. También podemos hacer evaluación de los sistemas dinámicos y de control autónomo. Todo cuando llegó el tema del autómata celulares, ¿cierto? Y simulación basada en agentes, nosotros podemos crear reglas de comportamiento, de ver cómo ciertos sistemas dinámicos se comportan. O cuando nosotros hablamos de simulación basada en agentes, también tenemos que pensar que no solo nosotros estamos simulando comportamiento de los individuos, sino que también podemos simular sistemas complejos que van desde sociedades o estructuras. Aunque nosotros vamos a tener acá un componente fuerte que es la regla de decisión, esto nos permite modelar también comportamiento individual, pero también comportamiento grupal, pero también comportamiento dinámico social o comportamiento de entidades, porque a la final es como nosotros configuramos este tipo de aplicaciones. Entonces, para ustedes esto es muy cercano, de hecho muchos de ustedes lo manejan, nosotros tenemos distintos softwares, aquí por mencionar algunos que se pueden emplear, ¿cierto? MATLAB para casi todos es bastante familiar, los ingenieros matemáticos, los informáticos, etcétera. El Simulink para los ingenieros industriales, ¿cierto? El ThinkPad para diseño electrónico, los que hacen análisis estructural, aquellos que usan laboratorio de ciencias, ¿cierto? El LASTER. Y no sé si alguno tiene experiencia con el último, pero son algunos por mencionar tantos. Ahora ustedes podrán contarnos un poco cuáles usan, qué ventajas tienen, cuál ha sido la experiencia, etcétera. Esto tiene algunos retos y desafíos que uno creería que no es un obstáculo, pero hay algo que es el acceso a la tecnología y a la conectividad. De hecho, en pandemia lo vimos, cuando las clases eran 100% online, el recurso que necesitaban los estudiantes era un computador o un teléfono. Y a sorpresa, que en muchos casos habían estudiantes que no podían tener un computador disponible para él porque tenían otros hermanos que también lo ocupaban o un teléfono en el cual conectarse. Entonces, aunque el acceso a la tecnología ahora es mayor porque los costos de acceso han reducido, sigue siendo un tema importante. Ahora, si necesitamos un recurso de mayor capacidad, imagínense, no sé, un laboratorio virtual que te consuma una banda ancha mayor, entonces es una limitación, ¿cierto? Es una limitación para el estudiante que está en casa, que no tiene una conectividad adecuada para hacer uso de estos laboratorios virtuales. Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de pensar este tipo de herramientas. Otro reto y otro desafío está asociado con el diseño de las experiencias prácticas efectivas. Y cuando nosotros pensamos en el diseño de las experiencias prácticas efectivas, como todos lo hacen, es que la actividad tenga un objetivo, que ese objetivo ojalá tenga un resultado de aprendizaje declarado, ¿cierto? Y que ese aprendizaje, ese resultado de aprendizaje declarado se pueda medir en medio de competencias que uno espera logre el estudiante cuando está desarrollando estas experiencias prácticas afectivas, bien sea bajo la simulación o bajo los laboratorios virtuales. También requiere
cierta capacitación docente, si no son los software a los que nosotros nos enfrentamos y no tenemos experiencia previa, hay un proceso de aprendizaje, ¿cierto? La curva de aprendizaje. Y si son herramientas virtuales también, así como nos tocó aprender a manejar Zoom, Meet, todas esas tecnologías, cualquier otra tecnología de mayor complejidad requiere un proceso de capacitación y un proceso de aprendizaje. Entonces, como todo, la curva de aprendizaje inicial puede ser un poquito más lenta, aquí hay que saber que hay un tiempo que invertir antes de la actividad. Y además permite hacer una evaluación de competencias adquiridas en entornos virtuales. Y para nosotros poder hacer la evaluación de estas competencias, como lo decía antes, el instrumento tiene que estar bien diseñado. No solo es entregar el producto final, sino qué cosas nosotros queremos que los estudiantes vayan desarrollando mediante van desempeñando cada una de las funciones que establecemos bajo las directrices de cada uno de los laboratorios, ¿cierto? Entonces nosotros podemos pensar desde el diseño de algo simple hasta la creación de algo muy complejo. Entonces el diseño de algo simple, por ejemplo, el proyectista puede ser hacer una maqueta de una casa básica. Algo muy complejo es pensar en desarrollar una urbanización. Entonces los niveles de complejidad son distintos y las competencias que nosotros podemos estar midiendo son distintas. Y en este proceso cada uno de ellos va a desempeñar un rol, ¿cierto? Porque normalmente estos trabajos también se hacen en equipo, que era algo que comentábamos en la sesión anterior. Entonces, cuando nosotros pensamos en la simulación y la enseñanza, y cómo esto permite hacer la profundización de los procesos de aprendizaje, o más bien de profundizar y madurar los conceptos que nosotros estamos trabajando, vemos que esta simulación permite crear esos escenarios reales de entornos, ¿cierto? Y estos escenarios reales lo que te están haciendo es como una inmersión. La inmersión te da contexto y ese contexto te permite interiorizar con mayor facilidad los conceptos o las teorías o las bases matemáticas o las bases químicas, etcétera, que nosotros abordamos en nuestros cursos, ¿cierto? Y esto nos permite entonces analizar y valorar los resultados de estos aprendizajes en tiempo real. También esto fomenta el aprendizaje autónomo y algunas habilidades prácticas, que es lo mismo que hemos discutido en las sesiones anteriores. Y es la misma idea para los laboratorios virtuales, que nos permite la experimentación y es una solución eficiente para algunas limitaciones presupuestarias de infraestructura, como lo que habíamos contado, ¿cierto? Si imagínense que no tenemos un laboratorio de resistencia a materiales, pero sí podemos hacer la simulación de la resistencia a distintos materiales, entonces aquí hay un ahorro. Y si bien el estudiante no está experimentando face to face en un laboratorio de resistencia a materiales a la vieja guardia, sí, el avance tecnológico permite tener ciertas simulaciones que tú sabes cómo se van a comportar distintos materiales ante diferentes escenarios donde se someten a estrés. Entonces, por poner un ejemplo. Y igual de la mano de la PPT anterior, entonces tenemos algunos softwares o plataformas recomendadas. Ustedes, en función de lo que puedan utilizar según la naturaleza del curso, tienen una gama muy amplia, depende también del gusto de usuario, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, el MATLAB, el Simulink, el ThinKar, ¿cierto? El Ansys, tenemos Laster y el PET. Entonces, son algunos que están allí, muchos de ustedes ya los conocen, los manejan, etc. Entonces, cuando vamos a pensar en diseñar un aula, lo primero que debemos hacer es pensar en el objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito? Y no solo cuál es el objetivo y el propósito, sino lo que comentábamos hace unos minutos. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que nosotros esperamos se logren cuando estamos diseñando un aula de simulación o un laboratorio virtual? Entonces, por ejemplo, si vamos a pensar en diseñar un sistema de control autónomo en MATLAB, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que nosotros queremos logren los estudiantes con esto? ¿Cierto? Ese es el objetivo, pero ¿cuáles son? Luego de tener eso claro, debemos estructurar la clase, ¿cierto? Donde debe haber un componente teórico, que son los fundamentos de control, ¿cierto? Y luego tener una sesión práctica donde nosotros podamos estructurar o hacer una estructura
continua o anclada de los que son los procesos necesarios para hacer el diseño, pero también con la base conceptual y teórica, ¿sí? Entonces es como una propuesta. Luego podemos tener una hora de discusión grupal para evaluar los resultados, y esos resultados tienen que estar en consonancia con lo que nosotros declaramos, que es los resultados de aprendizaje. Y esos resultados esperados pueden ser, por ejemplo, la comprensión del control PID, ¿cierto? Y una experiencia de simulación y análisis de sistemas dinámicos, a ver qué elementos son importantes, cómo se abordan, cuáles son las posibles conclusiones que uno saca, cuál fue el principal aprendizaje de experimentar, cómo puedo enfrentar distintos entornos donde cambio los parámetros o distintas realidades, por poner un ejemplo. Si pensamos en el diseño de un aula de laboratorio virtual, es más o menos la misma lógica, pero lo que recomendamos o lo que se recomienda es pensar en esta estructura. Ahora, esto está allí y no necesariamente tiene que seguirse al pie de la letra, ¿no? Cada experiencia es distinta en función de la realidad del curso que nosotros tenemos, del tipo de estudiante, del nivel de estudiante, del nivel de maduración de los estudiantes, etc. Pero algo que se condice con lo anterior es, lo primero es establecer el objetivo, ¿cierto? Que es comprender los principios entonces de la ley de Ohm usando un laboratorio virtual, por poner un ejemplo. Se estructura la clase. Hacemos una explicación teórica de estos conceptos, en este caso los conceptos de resistencia, corriente y voltaje. Y lo que nosotros podríamos hacer posteriormente a eso es pensar en una actividad práctica, ¿cierto? De configurar unos circuitos. Después de pensar de esa actividad práctica, que puede ser 40 minutos, menos o más, en función de si es un bloque, dos bloques, o es una actividad pensada para esto, tener una sesión de nosotros vamos a hacer un análisis e interpretación de esos resultados para luego discutirlo, para luego tener algunas recomendaciones del profesor. Entonces, el profesor, en el caso de los laboratorios virtuales y los procesos de simulación, ¿cierto? Siempre tiene que estar como alguien que orienta los procesos y nos va guiando en ese experimento que nosotros estamos diseñando en un laboratorio virtual o haciendo unos procesos de simulación. Entonces, por eso es importante la configuración de la actividad previa. Después de eso, podemos pensar en proporcionar algunas instrucciones de cómo se usa la plataforma, ¿verdad? Qué cosas podemos mejorar, modificar, etcétera. Y luego supervisar las prácticas y después de eso hacer una reflexión sobre los errores y los resultados obtenidos. Si se dan cuenta, algo común en todas las metodologías que nosotros hemos discutido estos días es el rol del profesor o el rol del educador. Y siempre va a haber una instancia de reflexión sobre los resultados, ¿no? Como este feedback. Y esto tiene que ver un poco con lo que le contaba, que ojalá este proceso de reflexión y estos feedback estén en positivo, que eso es lo que se llama comunicación afectiva, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo para los procesos industriales. Sigue más o menos la misma lógica. Eso me lo voy a saltar. Y vamos a mirar que cuando estamos pensando en simulación dinámica, ojo que cuando se habla de simulación dinámica hay distintas aristas, ¿cierto? Está dinámica de sistema, que si bien simulación dinámica no es lo mismo que simulación dinámica cuando estamos pensando en métodos cuantitativos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de dinámica de sistema, la base teórica es distinta, porque acá partimos hablando de los famosos arqueotipos sistémicos de Forrester, que en el fondo lo que nosotros estamos pensando es cómo se retroalimentan los procesos en función de algunas entradas, ¿cierto? Entonces el marco es un poco distinto. Pero si hablamos de algo genérico, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, pensar cuál es el objetivo del aula, ¿cierto? Para analizar ese comportamiento dinámico. Y por ejemplo, si que vamos a pensar en un puente colgante, entonces tenemos el ANSIM, estructuramos la clase, hacemos una presentación más o menos de 30 minutos, no necesariamente tiene que ser estos tiempos que están allí, hacer una práctica, la evaluación, la recomendación del profesor, introducir algunos ejemplos reales, vamos a evaluar algunos entornos y facilitar algunas herramientas. Entonces, ahora, antes de la conclusión, quisiera escucharlos porque yo sé que muchos de ustedes por formación o por acción docente
han experimentado algunos de estos softwares para hacer simulación o alguno ha orientado concretamente un curso de simulación. Entonces los escucho, luego hablamos un poquito de la conclusión y damos luego paso a los grupos para discutir un poco. Ya, entonces son todo oído. Ítalo. Hola, buenas tardes. Hola. Me ha tocado dar ya 2 años consecutivos el ramo de simulación de procesos para ingeniería química. Ya, qué bien. En un principio daba una pincelada de algunos programas, partía con MATLAB, y luego algunos otros que son de uso gratuito. Ya, por lo menos para ingeniería química, hemos visto ChemSep, que es para separación, columna de destilación, y uno bastante potente y gratuito que se llama DWSIM. Ya. El escenario fue encontrarme con estudiantes que tenían casi nulo andamiaje computacional. ¿Ya? Que Usar no se Excel, creería, ¿no? ya era complicado para ellos usar Excel. Ni siquiera estamos hablando de todas las dinámicas. ¿Ya? Entonces tuve que ir adecuando. Al final he decantado en el uso del programa de WSIM, que similar a HYSYS, Aspen y otros por el estilo, ya uno aplica distintos modelos termodinámicos y calcula balances de materia y energía en estados estacionarios. ¿Ya? Uno de los focos que me ha dado bastante resultado ha sido debido a que el programa hace el cálculo por los estudiantes, ¿ya? Y tiene muchos módulos de intercambio de calor, mecánica de fluidos, reactores, etc. He logrado la integración de contenidos. ¿Ya? Hay elementos que son propios de ingeniería química como balance de materia y energía, transferencia de calor, transferencia de masa, diseño de reactores, mecánica de fluidos, ¿ya? Que son como el grueso de la carrera. Integrar todos estos contenidos. Y ha sido súper exitoso porque los estudiantes vienen con la lógica del calcule. Y ellos calculan. Entonces son como caballos de carrera. ¿Sí? No... Así, ¿ya? Claro, primer año. Es que es la formación de primer año. Así es. Y nos encontramos con estudiantes de quinto año que todavía tienen la misma lógica. ¿Ya? Ha resultado súper exitoso esta forma de abordarlo con la integración de contenidos, dándole foco no al proceso del cálculo propiamente tal, sino a la interpretación de estos resultados. ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué no ocurre? No sé, por tablas termodinámicas, por diagramas de fases, porque es un parámetro cinético que depende de tal y tales cosas, ¿ya? Porque muchos de los programas, como ocurre con MATLAB y otros, los estudiantes se centran mucho en un equipo, en un módulo, que lo maneja muy bien, pero cuando hay que evaluar un proceso completo, donde entra, se divide el flujo, pasa a una etapa de calentamiento, a la bomba, al reactor, se divide el flujo, uno se enfría, se envía a la torre, se recircula. Resolver eso se vuelve muy, muy engorroso, ¿ya? Esta ya es la tercera vez que aplico la misma metodología. Esta es un poco más express por este semestre, pero ha sido súper exitoso el proceso de simulación para darles aspectos más integrales. O sea, que ellos sean capaces de argumentarlo mediante una presentación, explicar por qué obtienen, por qué no resulta tal cosa, y algo que yo no había previsto, y es que en ese proceso ellos ya se empiezan a identificar como ingenieros químicos. Porque es una de las ventajas. Entonces eso ha sido súper beneficioso para que ellos ya en esta última instancia se dan cuenta de lo que saben, de lo que no saben, las falencias que hay, etcétera, capaz de asumirlas y responder ya casi como profesionales. Ya. Dime. ¿Recuerdas que una de las cosas que comentábamos en la clase pasada sobre los aprendizajes basados en proyectos era que permitían desarrollar habilidades de orden superior, ¿cierto? Bueno, la simulación va por ahí. Pero la pregunta que quiero hacerte, que me parece una experiencia súper interesante de compartir, ojalá el trabajo vaya por ahí, o la presentación, ¿logras declarar cuáles son los resultados de aprendizaje cuando estás haciendo esto y puedes
ver que efectivamente se logren los resultados de estos aprendizajes cuando están desarrollando estos procesos, porque vamos de menor a mayor complejidad, Claro. y se logra ver como una maduración de los chicos en la interiorización de los conocimientos y pasar de esta transición de los conceptos teóricos a la aplicación. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Yeah. Para las evaluaciones ya consisten en un taller, un problema que inventé yo, que tienen que resolver en grupo durante una semana y luego lo presentan. ¿Ya? Entonces están definidos los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. ¿Ya? Y los problemas son todos distintos, pero tienen los mismos criterios, los mismos indicadores de logro. ¿Ya? Eso está declarado, pero dado que presentan, hizo una especie de instrumento heterogéneo donde evalúo, por un lado, el resultado de la simulación, que es un número duro, y hay una rúbrica de la presentación, ¿ya? En que ellos están informados y en un principio me ayudaron a co-construirla y ahora ya está más o menos establecida, en donde se evalúa lo propio de la disciplina, ¿sí? Hace la simulación, que la simulación corra, que sean capaces de interpretar el resultado, conocer los límites de la simulación, y por otro lado, que sean capaces de responder, de argumentar, de que siga una estructura lógica, porque a veces pueden ser meros usuarios de un programa. Claro. Que es lo que comúnmente ocurre. Es como si usamos el programa y me dio 15. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que es la guerra cuando se hace simulación, ¿no? Cómo se interpretan los resultados, dado que hay un contexto. Bueno, igual pasa cuando haces cursos de econometría y estadística, ¿no? Y ese número, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y hemos ido avanzando desde lo más fundamental, lo más básico, más modular, a empezar a integrar los distintos módulos, los distintos procesos, hasta llegar al análisis de un proceso completo, que ellos sean capaces de plantear mejoras, plantear limitaciones, como no se puede porque este equipo tiene tal potencia, por lo tanto no se puede calentar más allá de esto, y esto incide de tal y tal manera. ¿Ya? Entonces, me di el trabajo de plantear resultados de aprendizaje un poco más allá de lo que me plantea el programa del curso. Genial. Lo mismo los criterios de evaluación, y que los estudiantes lo saben. Cada prueba aparece eso explícito y se les recuerda al inicio de la evaluación. Muy bien. Muchas gracias, Gitano. Muchas gracias y gracias a todos por escucharme y dejarme compartir. ¿Algún otro académico que nos quiera compartir su experiencia? Habían mecánicos y también habían informáticos. Los informáticos también suelen hacer uso de laboratorios virtuales. ¿Alguien habló? Me pareció escuchar un sonido. Sí, Marcelo y luego Leonardo. Listo. Marcelo, por favor. Sí, hola. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Sí, efectivamente yo en mecánica trabajo con lo que es mecánica computacional. Lo bueno que tenemos, por lo menos en este plan de mecánica, es que tenemos un ramo previo que nos da un poco el pie para poder hacer la aplicación de este software, porque yo trabajo con ANSYS, como lo que tú nombrabas hace un momento, Jorge. Pero lo positivo, digamos, que nosotros trabajamos previamente con una asignatura que es la introducción a método de elementos finitos. Entonces nosotros enseñamos lo que es la caja negra, que es lo que no se ve de los software. Entonces, en otras palabras, analíticamente le enseñamos a aplicar el desarrollo de estos software a través de esto en distintas físicas, partiendo por lo que bien nombraba Ítalo, pasando desde la parte estructural, transferencia de calor, ruido, etcétera. Y bueno, y al final cierra en que los chicos dominan, por lo menos teóricamente, a una escala obviamente bastante básica, pero entendiendo el proceso y el procedimiento. Entonces, después en el segundo semestre, después de ese semestre en cuestión, después de la introducción, viene ya una aplicación,
que es con mecánica computacional. Y ahí se trabaja 100% con software. Yo primero le hago trabajar con lo que es en forma individual, haciendo códigos a través del motor de cálculo de ANSI, que es el APDL, y después de eso migramos a lo que es el Workbench, que es la parte más, digamos, amistosa o amigable, que les permite interactuar con una o más físicas. Ya. Y cuando tú haces esto, ¿ellos entienden que el curso está aportando al perfil de egreso de la carrera, que declara la carrera? Bueno, yo se lo hago saber en todo momento, porque de hecho lo hacemos trabajando con proyectos y también con problemas. Entonces eso hace que ellos vayan entendiendo, dado que yo igual tengo experiencia laboral externa, entonces yo traigo problemas reales y los vemos in situ. Entonces hay una oportunidad que hemos solucionado problemas que son atingentes y atingentes a lo que se ve y lo que se realiza en el mercado. Y así que hemos solucionado problemas que en realidad ha dado frutos bastante positivos en el alumnado. O sea, que en el fondo tienes una ventaja comparativa, porque no solo usas la simulación, sino que también mezclas aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Sí, por supuesto. De hecho, terminamos con un proyecto y bueno, lo hemos hecho ya en 2 oportunidades, que al final del semestre, por lo menos yo cito a los demás académicos que participen de la última exposición, en la cual los chicos exponen su trabajo y obviamente se lo exponen a los académicos, no a mí, a los académicos, en lo cual ellos, algunos son un poco ajenos a la temática, porque ellos tienen otras líneas de investigación, sobre todo los doctores, pero igualmente se sienten como atraídos y hacen preguntas pertinentes que a los chicos de repente le causa un poquito de dificultades. Pero es bueno. ¿Y cómo incorporan la interdisciplina allí? ¿O no hay un foco de interdisciplina además del trabajo disciplinar? Bueno, la verdad que probablemente tal no, en forma directa no lo realizamos. Yo creo que la experiencia que nos cuentas es súper valiosa, pero una idea que te podría dar el producto de lo que hemos discutido, si crees que hay espacio para eso, es lograr algún componente interdisciplina para que ellos vayan teniendo como esta mirada global del ingeniero, de cómo no es solo su foco disciplinar, sino que eso que desarrollan también tiene una arista que se puede ver complementaria a otra disciplina. Sí, claro, igual sería bueno, por ejemplo, hacer algunos trabajos con Ítalo, que sería pertinente dado lo que él hace, que es el tema de proceso. Pero no sé si el tiempo daría, se hace como complicado porque se habla de una proyección de 18 semanas, pero la verdad que difícilmente, sobre todo los segundos semestres y los primeros semestres, en realidad no son reales 18 semanas por ABC. Entonces, la proyección, a lo mejor el papel soporta mucho, como se dice. Claro, y claro, la intención yo creo que sería buena, pero hacer ese guiño con un paralelo es complicado. Por lo menos sería, fabuloso si lo lográramos hacer. Pero no sé, habría que intentarlo también en algún momento. Claro, muchas gracias, Marcelo. Ok. Leonardo, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, hola. No te había saludado, Jorge. Sí, mira, nosotros en la parte de tecnología informática tenemos 2 ramos que yo he dictado, uno permanentemente que es desempeño de sistemas computacionales, en donde, mira, no sé si en la parte de simulación de sistemas computacionales, que es el otro ramo, eh, eh, se, se puede tratar este tema en términos cronológicos de acuerdo a la formación de pregrado de los muchachos. Siempre he tenido la duda de qué es lo que conviene mejor, si trabajar primero con el tema de simulación, con herramientas de modelamiento como ProModel, por ejemplo. En simulación lo hemos hecho. Y después llevarlo a sistemas de desempeño computacional multicomputadores, supercomputadores, que en el ramo de desempeño. Pero básicamente yo lo he visto en ese orden. En la parte de simulación hemos usado herramientas como ProModel, que se usan a nivel industrial, las versiones nuevas que son pagadas, pero trabajamos a nivel académico con las versiones gratuitas.
en donde básicamente el enfoque ahí que yo enfrento, un poco lo que comentabas tú, es desarrollar o armar, modelar estructuras o ambientes de servicio genéricos, ¿ok? No necesariamente orientados en este ambiente de simulación a redes computacionales o a infraestructuras complicadas computacionales, que los vemos después en desempeño. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente por lo que estás conversando, por esta noción interdisciplinar que el computing, que le llamamos, ¿no es cierto?, debe tener, por mi experiencia en el ambiente industrial, porque yo he trabajado mucho en la industria, en la parte de tecnología de la industria, que ellos aprendan a desarrollar su perfil profesional como ingenieros civiles o informáticos, ¿no es cierto?, apoyando otras áreas de negocio, sobre todo en la industria, en donde el aporte de la especialización o del know-how en modelamiento o simulación de procesos informáticos siempre están en torno al apoyo de muchos procesos industriales, ¿ok? O logísticos. Por ejemplo, yo soy transportista, así que en el área de transporte, en el área de biotecnología, en el área forestal, en el área mecánica, en el área de servicio, en el área minera, ¿ok? Por lo tanto, por ejemplo, en el retail, ¿ok? Para los centros de servicio, supermercados, Cencosud, los malls, ¿no es cierto? Falabella, Cencosud, todas esas áreas de negocio tienen modelos de servicio en donde tenemos, ¿cierto?, muchos servidores, muchas colas, redes de cola, y los enfrentamos a través de modelos de simulación como redes de servicio, ¿ok? ¿Y cuál es el enfoque? Como también lo mencionaste, no solamente que como caballo de carrera se pongan a usar la herramienta y a calcular matemáticamente el tema, sino que a través de estos informes, la mayoría de estos modelos de simulación sacan unos famosos informes que se llaman EWA, Early Watch Alert, ¿ok? En torno a modelos de simulación. Entonces, la idea es que los muchachos desarrollen esta capacidad de interpretación del modelo, de reestructuración del modelo, ¿okay? Generar nuevas mejoras al modelo, sin obviamente la inversión, ¿no es cierto?, física, ¿no es cierto?, sino que en este ambiente simulado, y poder interpretar las mejoras a través de los resultados. No necesariamente conocer distribuciones de Poisson, laplacianos, exponenciales, ¿ok? Que en muchos casos a veces les resulta incluso difícil de aplicar o de entender, ¿ok? Sino que más que eso, sepan interpretar los resultados, saber cómo un elemento de servicio multiprocesal, multiprocesador, multimemoria, ¿ok? En el caso tecnológico, llegan a ser una solución viable, ¿ok? A partir de ese modelo de simulación, ¿ok? Si es aplicable, si es escalable, si es aplicable o no a la realidad industrial que ellos están apoyando. En este enfoque y que me gusta mucho, ¿no es cierto?, el computing, ¿no es cierto?, el tecnológico apoyando un área interdisciplinar, un área de negocio, no necesariamente en áreas de tecnología. Eso un poco te podría contar cómo nosotros hemos aplicado tanto en el área de simulación como en el área de desempeño estos modelos de simulación con el marco teórico, con el apoyo práctico, con el laboratorio y sobre todo en esta reflexión con la interpretación del resultado final. Claro que ustedes tienen doble desafío, porque no solo tienen el foco tecnológico, sino también, claro, porque yo cuando hice la maestría por allá hace mucho rato usé ProModel. Tienen el desafío de hacer el aterrizaje estadístico que hay detrás, porque igual cuando nosotros hablamos de las funciones de distribución y vamos a hacer simulación, en el fondo la importancia de la función, de entender las funciones de distribución es que nos permiten caracterizar comportamiento. Entonces, por ejemplo, no sé, si uno piensa en una exponencial, ¿cuándo yo aplico la exponencial, cierto? Si estoy simulando tiempos de llegada, ¿cierto? Y no sé, si ahora pienso en una Poisson, también que ellos interioricen que yo estoy simulando o me permite caracterizar llegadas en intervalos de tiempo. Entonces, claro, tenés un desafío por un tanto que aterricen esto, pero también cómo hago mejoras tecnológicas al proceso de simulación. Así que tienen un componente desafiante.
Y yo desconozco un poco porque igual hay mucha heterogeneidad en los perfiles de egreso que declaran, por ejemplo, los ingenieros computacionales. Pero no sé si tú, por casualidad, tienes claro, por ejemplo, cuál es el perfil que declara la carrera de ingeniería computacional y cómo esto tributa a ese perfil. Mira, en los logrados de aprendizaje que están basados, ¿no es cierto?, en la formalización de los sílabus, ¿no es cierto?, de cada uno de los ramos, se declara, entre comillas, ¿no es cierto?, el logro de un aprendizaje en torno de la interpretación final, ¿ok?, de estos modelos que son, tú ya sabes, son de un desarrollo de alta matemática, Sí, claro. O sea, no son modelos sencillos de interpretar todos estos modelos de instrucción que modelan la realidad. Y más aún cuando, al menos en la formación de la UTEM, el ingeniero informático no tiene una base de ingeniería civil de plan común tan sólida como en otras escuelas, en donde la ingeniería matemática llegue a ser desarrollada en términos conceptuales en forma, ¿cómo decirlo?, completa, por decirlo de una forma. Entonces, de alguna forma, se declara un conocimiento y una interpretación de estas herramientas para la aplicación en el ambiente laboral, sin tener necesariamente garantizado, ¿ok?, el conocimiento real de estos modelos matemáticos claro, y es su fundamento aplicabilidad. teórico. No, te hacía Porque la de alguna pregunta forma, porque, claro, te hacía la pregunta porque siempre es importante eso, es cómo nosotros ajustamos las actividades, si estamos pensando, ¿cierto?, en simulaciones de un tópico como curso como tal, o un aprendizaje basado en proyecto o en problema, o las otras metodologías activas, hay un componente que uno siempre a veces intenta saltarte pecando por inocente, y es cuál es el nivel de complejidad que yo le voy a agregar a estas actividades según lo que declara el programa de estudio y también los perfiles, ¿cierto? Entonces uno debe tratar de hacer un componente, que es la parte, digamos, administrativa que casi no nos gusta, pero que siempre se nos invita como a tener eso presente. Así que muchas gracias, Leonardo, por contarnos un poco tu experiencia. No sé si hay algún otro profesor que nos quiera contar alguna experiencia o pasamos a la instancia de los grupos para que puedan discutir. Por allí, por ejemplo, veo que Marcelo e Ítalo pueden hacer un buen match. ¿Hay alguien más que quiera compartirnos o pasamos a la instancia Juan Carlos? Ah, se fue. Que puedan conversar. Ya, Marcelo. Marcelo, te Es escuchamos. Marco Antonio. Ah, perdón, Marco Antonio. Sí, está. Me quedé con Marcelo. Marco Antonio, perdón. Por eso quedé esperando y yo dije, debe ser a mí. Oye, pucha, yo estaba escuchando muy atento a los otros académicos. Buenísima la iniciativa de utilizar software. Yo también ocupo, pero no mucho. ¿Y por qué? Porque en realidad yo me preocupo, bueno, esa es mi idea, en realidad, no sé si puedo estar errado o no, pero me concentro más en que entiendan todos los conceptos, que puedan interpretar después cualquier software, cualquier resultado, cualquier informe, teniendo bien claro y cuáles son los resultados que tienen que esperar. Es decir, el trabajo manual, el trabajo a lo mejor de repente en planilla Excel, qué sé yo. Pero como yo estoy en la etapa final, que es la etapa de diseño directamente, Ya. yo trabajo mucho con lo que es normativa. Entonces, yo igual trabajé en oficina de ingeniería, y lo que hacemos es desarrollar proyectos directamente. Es decir, ok, vamos a hacer un proyecto de riego, estas son las normativas, estas son las bibliografías de diseño y estas son las consideraciones que tenemos que tener, y ahí empezamos a trabajar. O vamos a hacer el proyecto de un canal de abducción, un acueducto, una alcantarilla para 1000 habitantes, un sistema de tratamiento de agua para 2000 habitantes, y así lo que hago yo es simplemente desarrollar
el entendimiento del concepto, el por qué. Ya no me dedico tanto al sistema de la simulación, por el hecho en que en realidad igual uno después cuando salen, hay un montón de cursos a la, a la mano, ya que puedan tomar para poder desarrollarse después y simular, porque hay un montón de software de simulación para el área hidráulica, ¿ya? Pero si no entienden bien los conceptos, si no tienen claro de qué están hablando, por mucho software que puedan ocupar, no les va a servir de nada si no tienen el concepto aprendido. Entonces, yo igual me voy por ese lado, aunque me gustaría tener más tiempo a lo mejor y que se desarrollara solamente un ramo de simulación. Sería genial. Pero la simulación igual, lo que es en el área hidráulica, quita mucho tiempo, son varias clases. Por lo menos unas 3 clases para generar una modelación de algo. Entonces, igual esas 3 clases para mí son mucha materia que yo puedo pasar entre medio. Ya. Me parece. Marcelo, gracias. Perdón, Marco. Se me quedé con Marcelo. Te agradezco el comentario porque tu comentario me da pie para hacer una acotación. Cuando nosotros pensamos en la simulación y en los laboratorios virtuales como una de las metodologías activas para enseñar ingeniería, cuidado que el énfasis no es el software. O sea, nosotros no estamos pensando en usar software. El software es una herramienta. Aquí lo que importa es la instancia en que nosotros podemos hacer uso de una simulación o de un programa de simulación o de laboratorios virtuales. Entonces, yo entiendo tu punto, pero es importante no confundir eso, que nosotros no estamos haciendo un énfasis en software, porque pues, si tú le metes basura a un software, te saca basura y no vas a entender nada, sino en la posibilidad de que ciertos contenidos y ciertos conceptos que exigen, por ejemplo, de aplicabilidad real y dada que hayan limitaciones de recursos disponibles, nosotros podemos suplir esto con programas de simulación o procesos de simulación o entornos virtuales. Entonces, ese es el foco de la presentación. No es un foco de uso intensivo de software. Uso intensivo de software no te garantiza nada si no está orientado el resultado de aprendizaje, si no hay un objetivo declarado y si no lo vemos como un medio para. Acuérdate que en este caso nosotros lo que queremos hacer es una abstracción de la realidad. Entonces, para nosotros poder llevar bien estos procesos, sin duda, necesitamos los conceptos teóricos. Es decir, la experiencia que contaba Ítalo o Marcelo o Leonardo, los procesos industriales, químicos, etcétera, deben tener claros los conceptos, si no, no son capaces de desarrollar esas actividades. Entonces, claro, obviamente lo que tú dices cobra sentido porque deben tener claridad sobre los conceptos, entender cuáles son los elementos centrales, porque sin esto, pues simplemente estaríamos haciendo uso de software y el propósito se pierde, se dibuja. Entonces, quería hacer esa acotación. Gracias, Marco. Muy bien. No sé si alguien más quiere decir algo. Pasamos al espacio de los grupos. No sin antes decirle entonces que la simulación y los laboratorios virtuales, como lo hemos discutido, son herramientas de las cuales nosotros podemos echar mano, no solo para orientar un curso, sino un tópico que nos permita a nosotros generar entornos prácticos, accesibles, gracias al avance tecnológico, que también pueden ayudarnos a tener una integración de la enseñanza y la interdisciplina, ¿cierto? Para simular ciertos entornos reales, porque pues, el ingeniero o la formación de ingeniero está pensada para solucionar problemas o proponer soluciones a problemas reales que demanda la industria, la sociedad, etcétera. Entonces son herramientas que están allí, que siempre han sido usadas y lo que nos invita, digamos, este foco didáctico es que el uso de estas herramientas deben estar intencionadas. No es hacer una simulación por hacer una simulación, usar entornos virtuales por hacer entornos virtuales. Aquí lo agregado que nos están diciendo es piensen en cuáles son los resultados de aprendizaje, cuáles son los logros declarados, cuál es el objetivo y mire cómo esos resultados de aprendizaje se van logrando a la medida que nosotros hacemos uso de la simulación o los entornos virtuales cuando estamos enseñando algún curso de ingeniería. Eso es como lo que nos debe quedar a nosotros claro. ¿Listo?
Muy bien, señores. Entonces, a mí me gustaría saber, ya me dijo Gabriela que ya se juntó con algún otro académico. Marco, ¿quería decir algo? ¿O se quedó la mano levantada? Ah, ya. Gabriela ya me contó que está trabajando con alguien. De los que están aquí, ¿quiénes aún no han conversado con los profes para saber cómo hacemos los grupos? ¿O lo hacemos aleatorio? Aquí le pido ayuda a Alejandro un poco. Leonardo, Yo no. ¿no has conversado con alguien todavía? No, el miércoles no vine, entonces me imagino que eso lo hicieron empezaron a enlazarlo el miércoles, ¿no? Sí, No, yo no vine el miércoles, participé el jueves, porque como me la salté, me ya. metí a la de ciencia. Pero bueno, así que perdí esta coordinación, así que no sé qué es lo que hay que hacer ahí, Jorge. Ya. Marco y Rosana. Rosana. Jorge, yo tampoco, la verdad es que yo no conozco a nadie del curso y tampoco coincido con ninguna especialidad. Yo hago clase en la Escuela de Ingeniería en Geomensura, hago dos asignaturas, una el primer semestre que es topografía de obras viales y el segundo semestre hago topografía de obras en la minería, ¿ya? Topografía de obras estructurales. Entonces decidí hacer sola el trabajo porque lo quiero hacer en mis clases. Ya. Entonces, todos, por lo que he escuchado, no hay ninguno que sea de mi área. Ya. Marco. Bueno, yo de topografía igual sé algo. Por si acaso, yo soy de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles, ¿ya? Entonces, igual, como carrera abarcamos de todo, desde proyectos vial, estructural, hidráulico, mecánica de suelo. Entonces, igual de topografía sé algo, así que si gusta podemos trabajar juntos. Ah, excelente, Marco, ya. Ya. Trabajemos juntos. Ya. Entonces, a ver, aquí hay varios que me han dicho que tienen grupo. Entonces, a ver, voy a crear 5 grupos. No sé si Alejandro me ayuda un poco con esto. Es que en los mensajes veo que hay 2 personas que dijeron que tienen grupo. Entonces, Nicolás dice que está trabajando con Francisca y con Marcelo. Ah, son los mismos. Ya, son los únicos que tienen grupo. Y creo que eso sería, y entonces sería Rosana con Marco Antonio, ¿no? Y Así no sé, es. Alejandro, ¿me ayudas tú que tienes más Voy. experiencia en esto? Si alguien quiere agregar algún computín, como yo, ingeniero en Marco Antonio transporte, Díaz, le trabajo uno. me adapto a algún grupo que quiera adoptarme. Ya. Juan Camilo dice que está en un grupo con Ítalo Gabriela. Juan Hay varios que Camilo, están solos. Gabriela Sandoval y ¿con quién más estaba? Con Ítalo. Ítalo. El tiempo para la actividad, Como nos quedan alrededor de 15 minutos que puedan conversar, yo creo que unos 10 minutos es como que se pongan de acuerdo y yo voy pasando para escuchar un poco algunas inquietudes. perfecto. Unos 10, 15 minutos máximo.
Ok. Configuramos las primeras 2 aulas con los que ya estaban trabajando en grupo, las demás quedan aleatorias. Vale. Ahí se están yendo los grupos. Tienen que dar unirme, profes. ¿Quién me escribe ahí? Marcelo, Sí, yo Germán. no tengo la opción todavía de entrar al grupo. Me dejaste fuera. Te excluí. Sí. Fernando. A ver. Sí. Bueno, Alejandro, sí, yo formé grupo con José Aguilar, que es mecánico, y Raúl Rosas, que hoy día está ausente, pero está en el curso. Así que, porque este grupo es el que va a terminar igualmente el trabajo, ¿no es cierto? Sí. Ya, ok. Entonces, Fernando Fuentes. ¿Y quién más, Fernando? José Aguilar. Ya. Ya, sí, porque el otro no está ausente, así que no está. Hoy día no vino. Oh, pero no me reconoce, José. Sí lo tengo acá, a José Yesita Aguilar Hurtado. ¿Y con qué nombre estaría? Espérate, yo te lo voy a... Porque aquí en el chat me aparece... Dame un segundo. Me aparece... Espera un poquito. Ahí te lo mandé. Hola, ¿cómo está? Él. Sí, aparece como José Yesido Ahí Aguilar está. Hurtado. Ahí ¿Ya? está. Se van. Ya, listo. Ok, aquí vamos. Gracias. Lo veo de inmediato, Germán. Ya, ahí lo sumo a un grupo. Elías. Sí, me agregaron por error al plan de trabajo 3. 1, 2, 3. Lo saco de ahí. ¿Lo pongo en otro? ¿Elías está con algún grupo en particular? Elías.